¿Cuántas veces ustedes se enteraron de alguien a quien se le encomendó hacer un mandado y se quedó distraído, perdiendo el tiempo y no hizo lo que se había asignado? ¿A cuántos de ustedes les pasó? Se distrajeron en el camino y ya no le llevaron a mamá el mandado a tiempo. Se cuenta la historia de un grupo de animales en el bosque. Era una comunidad ahí, el vecindario de los animalitos. Y se dieron cuenta que allá en la planicie venía un grupo de cazadores. Pero los cazadores se estaban dirigiendo al bosque vecino. Y los animales dicen: yo tengo familia de aquel lado, yo tengo amigos de aquel lado. Hay que mandar un aviso para que se escondan, para que se preparen, porque los cazadores van para allá. Entonces, el león dijo: ¿a quién vamos a mandar? Y la tortuga dijo: voy a ir yo. Y entonces alguien dijo: no conviene, la tortuga no es muy rápida, mandemos mejor al venado. Y la tortuga se sintió mal y dijo: ¿por qué me critican de que soy lenta? Ustedes porque no me han visto en acción. Yo les voy a demostrar que yo sí lo puedo hacer. Y se sintieron tan mal que le dijeron: bueno, vete. Pasaron un par de horas y entonces dijo el venado: mejor me hubieran mandado a mí, porque la tortuga no ha regresado, ella no va a llegar a tiempo. Esto fue un gran error haberla escogido a ella para hacer este mandado. Y el tigre dijo lo mismo, el águila dijo lo mismo: nosotros hubiéramos llegado más rápido. Y entonces cuando se asoma la tortuga y dice: si siguen hablando mal de mí, no voy a ir. Era urgente que ella cumpliera un trabajo y los demás tenían razón. Hasta para pensar era lenta. Y es que cuando alguien está encomendado para hacer un trabajo, debe hacerlo bien, debe hacerlo en el tiempo requerido y en el lugar preciso. Seguir las instrucciones que se le han dado para poder cumplir con su cometido. Hoy vamos a ver cómo Jesús no fue negligente, cómo Jesús hizo al pie de la letra todo lo que su Padre le envió, aunque tuvo la oportunidad y la ocasión de desviarse y de permitir que los planes del Padre fueran estropeados. Jesús lo hizo todo bien. El título de este sermón: Jesús cuida su ministerio. Vamos a ver hoy 3 formas en las que Jesús tuvo cuidado de su ministerio, de la misión que el Padre le mandó a hacer. En primer lugar, Jesús cambió el lugar para ministrar. Vamos a ver por qué. Segundo lugar, Jesús se previene ante el peligro. Y en tercer lugar, Jesús rechaza la ayuda del enemigo. Versículo 7, ¿están conmigo? Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por lo que nos enseñas en este segmento de tu palabra.
Gracias porque nos permites ir poco a poco, paso a paso, aprendiendo estos mensajes, Señor. Las narrativas, las experiencias narradas en la Biblia son emocionantes, pero ahí hay algunas cosas, muchas cosas importantes, joyas, perlas que debemos apreciar. Gracias, Señor, porque tú les vas a dar brillo a esos diamantes para que los apreciemos y los podamos atesorar en nuestro corazón. Bendícenos, guárdanos y que al finalizar este sermón y este servicio podamos decir, Señor, nosotros también debemos ser cautelosos en lo que nos has encomendado. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Jesús, para el capítulo 3, versículo 7, ya está bien adentrado en su ministerio. Él ya fue introducido allá en el Jordán por Juan el Bautista. Él ya llegó a la sinagoga, impresionó a todos con su sabiduría, impresionó a la gente con la autoridad que él hablaba. También dejó atónitos a todos con los milagros que hizo. Sorprendió a la gente liberando personas poseídas por demonios. Sanó a un paralítico que le bajaron del techo. Sanó a la suegra de Pedro. También curó, en nuestro relato de la semana anterior, curó a un hombre que tenía la mano paralizada, seca. Perdonó pecados también. Y es lo que precisamente empieza a formarle enemigos. Cuando dijo, tus pecados te son perdonados a un paralítico. Eso empezó a encender las brasas de la ira de los fariseos en contra de él. También sana al hombre de la mano seca en la sinagoga, en medio de todos, en un día de reposo, cosa que los fariseos no toleraban. Por supuesto, lo vimos la otra vez, de que sí se podía hacer una sanidad en ese momento por parte de Jesús. En primer lugar, Él es el dueño del sábado. Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él puede interpretar su palabra correctamente. Y Él puede decir para qué es el día sábado. El día sábado no fue hecho para apoderarse del ser humano. El día sábado fue hecho para bendición del ser humano. Y los fariseos lo habían convertido en un tormento, lo habían convertido en una fiesta superficial de exhibicionismo y de control sobre el pueblo. Pero Jesús, demostrando que Él no estaba violando el día sábado, sana a aquel hombre, le tiene compasión, le libera de ese impedimento y le hace feliz de por vida. Los fariseos estaban enojados con Él, enojados a tal grado que no se dieron cuenta del bien que Él había hecho. Y vimos, en resumen, de que la religiosidad hipócrita nunca va a pensar en el bien del prójimo, va a pensar en su propio bien, en su propio sistema. Y fuimos exhortados por la palabra de Dios a no caer en eso. Entonces tenemos a Jesús ahora, para el versículo 7, siendo el objeto de un complot para matarlo, para destruirlo, dice ahí el verso anterior. Sus enemigos se unen siendo enemigos entre ellos mismos para hacerle daño. La hipocresía, la baja moral de ellos se demuestra ahí. Los fariseos no se llevaban con este otro grupo que eran herodianos. Sí. Los herodianos eran liberales, ellos eran antirreligiosos, totalmente contrarios a los fariseos. Y ellos se unen, hacen una alianza para destruir a Jesús. Y ahora vamos a ver en el versículo 7, sabiendo ya el contexto de todo esto,
que Jesús cambia el lugar para ministrar. Jesús no quiso arriesgar su vida al seguir ahí en la sinagoga, porque él ya conocía en su sabiduría, en su poder divino, conocía las intenciones de los corazones. Y él supo que estos querían matarlo. Y dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Él no se retiró ahí porque tenía miedo. Él no se retiró a vacacionar y a decir ya no quiero ministrar más porque estos son malagradecidos. Ahí en la sinagoga él preguntó: ¿es lícito hacer bien o hacer mal en día de reposo? Y mirando alrededor nadie le contesta. Unos porque estaban siendo intimidados por los otros. Los fariseos le tenían el ojo a todos a ver quién contesta y después me lo despacho. Pero no fue esa la actitud del hombre de la mano enferma. Él llega y se somete a Jesús y recibe el beneficio, así como ustedes y yo cuando el Señor nos llamó y dijimos: aquí estoy, Señor, tómame, no me importa lo que digan los demás. Pero Jesús, cuando vio que nadie le contestaba, dice que se enfureció. Una furia, una ira combinada con tristeza, como siempre, con tristeza. Pero Jesús no se retira al mar porque quería descansar del desprecio y de la indiferencia de la gente. Él se retira a seguir ministrando, a seguir adelante. Porque Jesús sabía que su ministerio seguía adelante. No importa las críticas, no importa las amenazas, no importa los peligros, Jesús tiene que seguir ministrando. Pero en algún nivel Jesús cuidó de su ministerio quitándose del peligro. Él tenía que conservarse vivo. Él tenía que conservarse libre hasta que el Padre decidiera que había llegado su hora. Y hermanos, vemos aquí en la sabiduría de Jesús, Él no se puso a retarlos más allá en su territorio. Él se retira con sus discípulos a la orilla del mar. Ahora, si ustedes ven el mapa de Israel, podrán creer que agarró hacia el oeste, donde está el mar Mediterráneo, porque nosotros es lo que conocemos como mar. Pero aquí en la palabra del idioma original, ellos le decían mar al lago de Galilea. Tenía otro nombre también, el mar de Tiberias, pero ese es el lago de 12 kilómetros de largo al que se retira Jesús. Ahí donde trabajaban sus primeros discípulos que él llamó. ¿Quiénes eran? Les voy a pasar un examen. Sí, no hay vegos. Eran Pedro, Juan, Jacobo, ¿y quién es el otro? Andrés. 2 vegos para este lado. Muy bien, entonces ellos eran pescadores y ellos conocían bien el teje y maneje del lago, dónde poner la barca, las profundidades, las orillas, todo eso. Y entonces Jesús sabe que ahí anteriormente Él ha tenido buena respuesta del público y le han buscado. Ahora se retira nuevamente. Y dice que ahí con sus discípulos y le siguió gran multitud. Fíjese en la palabra que define a multitud. Vea la palabra ahí, grande multitud. Solo el hecho de decir multitud ya nos imaginamos un montón de gente. Pero al decir gran multitud, aquí Marcos está calificando a esa multitud como grande. No era una multitud común y corriente. Gran multitud de Galilea, es lógico. Él ya había recorrido Galilea, había estado ahí en Capernaum, había estado ahí cerca del lago ministrando. Jesús era avecindado ahí en Galilea. Él había nacido en Belén de Judea, pero él había vivido en Nazaret durante toda su vida. Y ahí es donde empieza su ministerio. ¿Y saben ustedes que eso estaba profetizado? Y los voy a llevar a Isaías 9:1. Isaías 9:1 nos dice: mas no habrá siempre oscuridad para
la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, del lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿A quienes resplandeció? Luz. Bueno, ahí está Jesús ministrando. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesús predicando, sanando, liberando, enseñando. Y ahí fue también donde les dio de comer a los 5,000 y después a los... ¿Cuántas fue la segunda alimentación? 4,000. Comieron panes y pescado. Qué rico, ¿verdad? Ahora, Galilea ya estaba totalmente enterada de lo que Jesús hacía ocularmente hablando. Ocularmente hablando. Pero fíjense ustedes que no solo de Galilea, sino que también de Judea. ¿Cómo se enteraron en Judea que había un nazareno haciendo milagros? ¿Cómo se enteraron en Judea de que había un carpintero, un artesano, desafiando a los fariseos? Yo no sé por qué iban más, si por ver el valiente que era él, o aquí lo define, dice que era por los milagros que él hacía, pero era interesante toda la fama que Jesús acarreó. Dice que de Judea, y Jerusalén está en Judea, de Idumea. Ahorita, ya cuando menciona Idumea, está dando un salto hacia afuera del mundo judío. Idumea era el antiguo Edom. ¿Quién era Edom? Esaú. Esaú. Él fue a tener su familia ahí y se hizo el gran pueblo de Esaú. Idumea, el lugar de donde era Herodes el Grande. Así que Edom. Pero antes quiero que veamos un poco también ahí a Jerusalén. Jerusalén, la capital de Israel. Ahí donde estaban concentrados los fariseos, donde estaban concentrados los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes. ¿Qué tenían que estar haciendo los de Jerusalén en Galilea? Si la mayor enseñanza bíblica la tenían en Jerusalén con todos esos rabinos. Pero había un rabino que estaba acarreando fama, que estaba levantando el polvo de los cientos de años de tradición superficial, externa. Jesús estaba limpiando esos conceptos. Y ahora la gente de Jerusalén viaja hasta el mar de Galilea a ver a este personaje tan importante. De Idumea también, que está al sur de Judea, al sur de Israel. Eso ya estamos hablando fuera de las fronteras de Israel. Fíjense hasta dónde llegó la fama de él. Y no había Facebook, no había Instagram, no había ni siquiera email, ni creo que ni el telégrafo no se inventaba sino hasta miles de años después. Y hermanos, cuando nosotros leemos detenidamente la palabra de Dios y le ponemos atención a cada palabra, a cada concepto, nos vamos a dar cuenta que estos datos geográficos indican que Jesús fue famosísimo como nadie más. Impresionante la velocidad a la que su fama salió incluso de Israel. Aquí ya tenemos a los idumeos al sur. Y luego menciona el otro lado del Jordán. Fíjese, Galilea que está al norte, pasando Samaria. Luego menciona al sur Judea. Y en el centro de Judea, ahí está Jerusalén. Luego abajo Idumea. Del otro lado entonces del Jordán, podríamos decir ahora Transjordania. Esos lugares donde estaba Arabia Nabatea,
donde estuvo Pablo algún tiempo. Así que nuestro autor está describiendo que alrededor de Israel, afuera de las fronteras, ya había salido la fama de Jesús. Pongamos atención en eso. Y no solo al sur y al oeste, sino que menciona Tiro y Sidón, que estaban al norte por el lado del mar. ¿Quiénes eran Tiro y Sidón? Tiro y Sidón, ahí estaba un personaje que mencionan allá en el Antiguo Testamento cuando David decidió edificar el templo. Y había un tipo llamado Hiram ahí, ¿verdad? El principal de Tiro y Sidón, que le mandó maderas preciosas. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Tiro y Sidón. Entonces, nuestro autor aquí lo que nos dice es que fuera de las fronteras ya la fama de Jesús había salido. Y gente que no era judía estaba viniendo, ¿verdad? Estaba viniendo a Galilea a ver a Jesús. Y veamos el contraste, porque en el segmento anterior, los fariseos, que eran los encargados de instruir al pueblo en el camino de Jehová, estaban rechazando al Mesías. Pero los extranjeros lo estaban buscando, lo estaban siguiendo. ¿Qué contraste ese? Podemos ver lo que dice Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahí viene la bendición de nosotros, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creímos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición, hermanos, qué emoción saber que tenemos un Padre que nos tomó en cuenta, aunque el mensaje era para Israel. Y nosotros fuimos bendecidos por el rechazo que se le hizo a su hijo. Entonces dice ahora que ellos vinieron porque habían oído cuán grandes cosas hacía. Cuán grandes cosas hacía. Y es que, hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios así rápido, solo para que el domingo en la escuela dominical reportemos 2 capítulos, entonces no nos estamos perdiendo de esos detalles que nos abren los ojos. Ellos oían cuán grandes cosas. Hermanos, sanar un leproso con solo tocarle, eso es una gran cosa. ¿Cuánto tratamiento, cuánta cosa necesitó un leproso para seguir leproso y no sanarse? Pero llega Jesús y en un momento lo sana. Llega Jesús y en un momento sana a un paralítico, sana a la suegra de Pedro, le quita la fiebre en el mismo instante, no importaba las diferencias que tuviera con Pedro. Y libera a los demonios sin estar haciendo sesiones de exorcismos que duraran horas. Entonces Jesús está haciendo cosas impresionantes a tal grado que Israel y todos los que estaban alrededor lo estaban buscando. Dice grandes multitudes. Arriba vimos la palabra gran multitud. Ahora vemos grandes multitudes, plural. Mucha gente se estaban amontonando. Y hermanos, esto genera peligro. Y ya que vimos el primer punto ahorita, que es que Jesús cambió de lugar para ministrar teniendo cuidado de sí mismo, alejándose de ese peligro que simbolizaba la amenaza de sus enemigos. Ahora vamos a ver la segunda forma en que Cristo Jesús cuidó su ministerio. Jesús se prepara para el peligro. Nosotros aquí vemos un montón de gente viniendo, pero no nos imaginamos, si lo vemos muy rápido, qué peligro es ese. Qué peligro es ese. En mi país, allá por los 90s, creo que fue el 96, hubo un partido de fútbol en el cual vendieron más entradas para el estadio de lo que el estadio soportaba. El estadio estaba lleno, el partido iba a empezar y había muchísima gente afuera todavía, sobreventa de boletos. La gente dijo, ya va a empezar el partido, no nos dejan entrar, vamos a entrar.
Y usted sabe cómo es una turba, ¿verdad? Los guardias se tuvieron que hacer a un lado y entran a la fuerza, llenan el túnel de entrada, suben las gradas. Usted sabe cómo es la gente, ¿verdad? Una estampida. Una estampida, no hay ninguna diferencia entre una manada de antílopes o venados y la gente. Todos quieren llegar primero y por ir corriendo suben las gradas y se topan con que ya estaba el graderío lleno de gente. Y entonces usted llegaba y ve que no hay espacio para sentarse, pero la gente sigue empujando y lo echa encima del que está sentado. Y viene el otro de atrás y también lo siguen empujando. Murieron más de 100 personas esa noche, un 16 de octubre. Más de 100 personas. Fue trágico, incluidos 12 compañeros de trabajo. Uno de ellos se salvó, pero estuvo a punto de morirse. Y me cuenta lo espantoso que es estar en medio de un tumulto. Hermanos, hay que entender eso para darle importancia a este texto. Jesús era uno nomás y eran grandes multitudes las que querían tocarlo. En cierta ocasión, en una entrevista, un cantante famoso menciona por qué los cantantes llevan guardaespaldas. ¿Por qué los artistas famosos no se bajan a estar en medio de la gente? Esta persona dice que se le ocurrió pasar saludando y se le vino todo el público. Dice que una mujer, por besarlo, dice que por poco le arranca un pedazo y lo hizo sangrar. Así es la gente. Otra mujer, por quedarse con algo de él, le jaló la corbata y lo estaba estrangulando. Y la demás gente abrazándolo. Y unos que lo querían proteger y otros que lo querían abrazar. Otra persona le quita el zapato y por quitarle el zapato lo botaron al suelo. Este hombre estaba casi llorando cuando lo rescataron los bomberos y hasta la policía. Tuvo que llegar con palos a quitar a la gente porque lo estaban despedazando. ¿Se imaginan ustedes? Así es la gente de torpe, de imprudente. Y ya que más o menos los metía al ambiente, imagínense a Jesús solito ahí, entre tanta gente que venía de todos estos lugares con grandes multitudes. Él iba a ser aplastado. Iba a ser aplastado. Entonces Jesús se prepara para el peligro. Él nos está dando un ejemplo, hermanos. Hay que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Si Dios nos ha encomendado hacer una tarea en este mundo y nos ha dejado aquí para que seamos para su gloria, para que proclamemos su palabra, para que testifiquemos, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No debemos tentar al Señor. Y el mismo Jesús, que tenía poder para paralizar a todos y para salir volando y para meterse como sea sin que lo vieran, él mismo dice a sus discípulos, versículo 9, que le tuviesen siempre lista la barca. Y le dice a sus discípulos, hey, estos nos van a despedazar aquí, mejor poner agua de por medio. Si la cosa se pone dura, yo me meto a la barca y ustedes me llevan con su destreza para remar como pescadores y nos vamos lejos, que se ahogue el que quiera nadar, ¿verdad? Pero Jesús está poniendo ahí una estrategia para salvar su vida. Aquí vemos a Jesús hablando como un ser humano. A veces vamos a ver a Jesús hablando como Dios. A veces vamos a ver a Jesús hablando como un ser humano. Aquí, cuídenme, por favor, la barca ahí cerca. Y ya me imagino a Jesús de 30 años pegando un brinco a la barca y vámonos. Porque la cosa se podía poner peligrosa. ¿Había pensado usted en esto? Dice, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Oprimir, ¿qué quiere decir? Aplastar.
Probablemente los que querían tocar a Jesús lo iban a pisotear y no se iban a dar cuenta, ¿verdad? Dice, había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Cuánta gente enferma hay, hermanos? Más en los tiempos antiguos donde la medicina no estaba tan avanzada. Nosotros ahora tenemos una infección, nos tomamos un antibiótico y a la semana estamos trabajando. Antes eso era mucho más prolongado y las enfermedades se volvían crónicas y había gente por la que los doctores ya no podían hacer nada. Y todos ellos venían a ser sanados y querían ser sanados primero. No querían, ¿verdad que la gente no se organiza? ¿Verdad que no? Se juntan, se amontonan, se golpean, estropean todo. Jesús sabe, Jesús nos conoce. Y hay otra oportunidad en la que Jesús también sufre algo parecido, acerca de la multitud y de alguien que quería tocarlo. Los quiero llevar a Lucas 8:43. Dice, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Fíjense, no lo tocó ni a él, tocó su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Aquí está Jesús hablando como hombre, porque él no sabe, ¿verdad? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta, todos te están tocando. Y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Había una diferencia entre la forma de tocar de aquella mujer, ¿verdad? Cuando se toca a Jesús con necesidad, con fe, con confianza, con admiración, algo distinto sucede. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Él sintió algo diferente. Esta persona que me tocó necesitaba ese poder y lo obtuvo por gracia del Padre, ¿verdad? Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, que la habían descubierto, vino temblando. Y es que era prohibido para una mujer tocar a un hombre o tocarle la ropa, mucho menos a un rabino. Por eso ella estaba temblando. Pero ella sobrepasó todos esos reglamentos con tal de obtener su sanidad. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Interesante. La gente sabía que tocando a Jesús podía obtener sanación. Y esta mujer obtuvo sanación física y del alma porque su fe la había salvado. Es evidente que la gente quería tocar a Jesús, quería tener un contacto físico, porque sabían que de él podía salir algún favor. Obviamente no había nadie organizando aquel evento. Y Jesús le dice a sus discípulos, tengamos cuidado, pónganme la barquita, es la palabra, la barquita, o sea, la de siempre, nuestra barquita, ahí, para que podamos salir remando lo antes posible. Jesús no quería ser aplastado, Jesús no quería ni siquiera tener la experiencia de que lo asfixiaran y se cuida. Él nos da un ejemplo, hermanos. Nos da un ejemplo. Dios está a cargo de nosotros. Dios es soberano, pero en su soberanía Dios ha decretado que cierto margen es nuestra responsabilidad. Y no debemos exponernos más allá de lo que debemos. Si en nuestras manos está cuidarnos, hagámoslo. Y tenemos aquí el ejemplo de Jesús. Ahora pasamos al punto número 3. En el punto número 1, Jesús cuida su vida de sus enemigos. En el punto número 2, Jesús cuida su vida de la imprudencia de la gente. Y acá, en el punto número 3, Jesús va a cuidar
su ministerio en el sentido de no mezclarse con el enemigo. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. ¿Está interesado Jesús en que un espíritu inmundo se postre delante de él? Los demonios no tienen redención. Nadie murió por ellos. Jesús no necesita adoración de un demonio. Está sucio. Ese demonio, después de postrarse ante Jesús, va y sigue haciendo sus diabluras. Dice que los espíritus inmundos daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y como dijo uno de los comentaristas, eso ya lo discutimos en versículos anteriores, cuando Jesús sana a un endemoniado en la sinagoga y le dice: cállate. Porque el mismo endemoniado le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Cualquiera de los dirigentes modernos de iglesias se preguntará: ¿por qué Jesús no dejó que el demonio le hiciera propaganda si era cierto lo que el demonio estaba diciendo? ¿Verdad? Aquellas personas que dicen que el fin justifica los medios. Jesús les dice: cállense, les reprende para que no les descubran. Y aquí hay dos razones que puedo encontrar. Hermanos, aunque Jesús merece la honra y merece la gloria de todos, en ese momento, hermanos, Jesús está frenando aquel procedimiento. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, que lo que los demonios están haciendo aquí no es precisamente malo, porque va a haber un día en que incluso ellos se van a postrar y todos van a reconocer. Y todos. Los demonios conocen a Cristo desde que fueron creados. Ellos saben a lo que están expuestos cuando ven al Hijo de Dios enfrente, y por eso dan voces. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios no necesitan ser evangelizados. Ellos ya vieron el trono de Dios. Ellos ya presenciaron la gloria, el poder, y presenciaron la derrota por parte de Dios. O sea que lo que el demonio anda haciendo en este mundo es únicamente divirtiéndose con el sufrimiento humano, ¿verdad? Ellos disfrutan al vernos a nosotros infelices. Aún dentro de la salvación ellos están contentos cuando a usted le falta la fe, cuando a usted le falta la confianza, cuando usted comienza a pensar que Dios no le ama. Ellos saben todo, ellos conocen todo, ellos creen y tiemblan delante de Dios. Por esto estos demonios llegan ahí, porque ellos piensan que Jesús ha venido para atormentarles o para mandarlos al abismo antes de tiempo. Y ellos no quieren eso, porque saben lo mal que les va a ir. Porque saben, yo no sé si ellos sienten dolor o qué es el miedo que ellos sienten delante de Jesús, a tal grado que se le arrodillan. Tú eres el Hijo de Dios. Son los demonios llamados a evangelizar, a glorificar. ¿Quiere Jesús a un demonio en su equipo misionero? No. Y es que lo que una persona no redimida, una persona no limpiada con la sangre de Cristo va a hacer es solamente estropear. Dios quiere labios limpios que anuncien su nombre, como los de ustedes, como los de nosotros. Dios quiere que estemos en santidad cuando hablamos de Él. Y los demonios están totalmente sucios, son depravados. Y esos mismos demonios que estuvieron inclinados ante Él en aquel momento, andarán por el mundo haciendo sus fechorías desde aquel tiempo todavía, sin arrepentirse. Ahora, aparte de que Jesús no quiere alianza para obtener publicidad de un demonio,
Lo que los demonios podían provocar en la gente era una coronación de Jesús como rey antes de tiempo. Y eso le conviene al diablo. Al diablo le conviene que Jesús se muera antes de llegar a la cruz. Al diablo le conviene que Jesús muera ahí a la orilla del lago y no en el Gólgota. El diablo quería adelantar todo. Pero Jesús tiene cuidado de esto y todavía no era su tiempo y no deja que esto suceda. ¿Verdad que sí? Ahora que vemos a la turba, ¿ustedes creen que toda esa gente tenía el poder para coronar a Jesús? Lo levantan, lo llevan a Jerusalén y toda esa gente podía tomar Jerusalén y tomar el trono, tomar el palacio. Pero Jesús no los deja. Eso no era lo que le tocaba todavía, porque si Jesús hace eso, no va a la cruz, no sufre por nosotros y estaríamos muertos en delitos y pecados y no hay salvación, no hay redención, no hay expiación, no hay una muerte sustitutoria para nosotros. Entonces el plan de Dios se estropea. Jesús cuidó de sí mismo, Jesús cuidó de su ministerio para que esto no sucediera. Jesús sabía que el Padre tenía un plan para él y ese plan debería llevarse a cabo al pie de la letra, tal y como estaba escrito. Jesús no podía morir antes de tiempo, ni ser coronado rey antes de tiempo. Jesús no podía morir en Galilea, ni en la sinagoga, ni apedreado por los religiosos, ni en el lago aplastado por la multitud. Jesús no debería ser afamado por los sucios demonios, ni creído por la gente a través de los siervos de Satanás. Los planes de Dios deberían realizarse tal y como estaban escritos. Por eso Jesús fue precavido y cuidó de cada detalle, no porque no quisiera morir, sino para morir en el momento y en el lugar preciso y así ser coronado rey cuando el Padre lo decida. Dice la palabra de Dios que Jesús fue exaltado hasta lo sumo, pero a su tiempo, después de haber resucitado, después de haber hecho todo. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él no necesitaba adelantar las cosas. Y ahora lo vemos aquí, un Jesús cauto, un Jesús reservado, un Jesús cuidadoso para el bien de ustedes y el bien mío, para obrar la salvación y la redención tal y como el Padre lo había querido. Hermanos, para nosotros esta es una gran lección y un gran ejemplo. No nos adelantemos a las cosas. Cuando Dios ha dicho, espérate, espérate. Cuando Dios ha dicho, aún no es tiempo, aún no es tiempo. Cuando Dios dice, ten cuidado de ti mismo, cuídate. La podríamos pasar mal antes de tiempo. Dijo un personaje una vez, yo estoy listo para morir, pero cuidado que no me urge. ¿Verdad? Así que el Señor ha puesto en sus manos un don, un talento. Hágalo conforme a su voluntad. Ni se apresure, ni se atrase como la tortuga. Y cuídese, cuídese. En mi caso, si yo tengo que venir el domingo a predicar aquí y me voy al estadio el sábado a gritar como loco, ¿ustedes creen que a ustedes les va a gustar mi voz el domingo en la mañana? Me tengo que cuidar. Y esa es una prueba simple de lo que yo me tengo que cuidar en el sentido físico de mi voz. Pero ¿qué tal en mi vida de santidad, en mi vida de oración, en mi vida de meditación con el Señor? ¿Qué tal ustedes el sábado en la noche para estar aquí temprano, bien dinámicos, bien contentos, que nada les impida expresar su gozo al Señor? ¿Qué tal si el sábado ya no se van al cine ni se van a la parranda? ¿Qué tal si el sábado se guardan
en la noche para el Señor y así amanecen fresquecitos. Y el domingo no les duele nada. ¿Verdad que sí? Es un ejemplo simple también. ¿Qué tal si ustedes guardan su corazón para el Señor siempre? ¿Qué tal si ustedes siempre piensan en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo amable, para que su corazón esté dispuesto y no llenos de afán de la vida que les impide después ser útiles en el ministerio? Cuídense, cuiden lo que el Señor les ha dado, su familia, sus cuerpos, sus mentes, y van a poder hacer lo que Dios les ha mandado. Pónganse de pie.